Y ojo a esto, mucha atención colombianos, porque el panorama político y judicial del país acaba de sufrir un sacudimiento de proporciones mayores. Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y el hombre que manejó los hilos financieros de la campaña presidencial, Gustavo Petro, en 2022, se encuentra oficialmente contra las cuerdas. Tras una intensa audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación lo señaló directamente por el delito de violación de topes electorales. Sí, señores, mucha atención, porque en los próximos minutos vamos a escuchar todo este análisis de esta noticia que está haciendo revuelo hoy en Colombia. Así que los invito a que no se pierdan ni un minuto, porque lo que van a escuchar aquí casi nadie lo está mencionando hoy en el país. Según la investigación, el presidente de Ecopetrol habría permitido, mientras fue gerente de la campaña Petro Presidente 2022, que se superaran los límites de los topes electorales establecidos por la ley. En la primera vuelta en 1.388 millones de pesos y en la segunda vuelta en 276 millones de pesos. Pues mire, en una audiencia de imputación de cargos que empezó el viernes pasado y continuó el día de hoy, el presidente de Ecopetrol se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía. Escuchemos. No acepto los cargos, su señoría, y me declaro inocente. Muchas gracias, señor Ricardo Roa Regán. Ya pues el despacho que el aquí iniciado ha efectuado una alegación de no culpabilidad. Pues Giovanni, televidentes, la Fiscalía sostiene que dentro de los gastos cuestionados aparecen ruedas de prensa en hoteles, desayunos, gastos de logística y gastos de cierres de campaña. Escuchen ustedes el ente acusador. La campaña habría ejecutado gastos reales por un valor de 29.924.592.727 pesos. Suma que superó el límite máximo, que era de 28.536 millones, fijado para la primera vuelta presidencial por el Consejo Nacional Electoral mediante esa resolución 0694 de 2022. Esa rendición pues no refleja integralmente el gasto real de la primera vuelta, pues parte de los gastos efectivamente ejecutados en favor de la campaña y no fueron incorporados en su totalidad en el informe presentado ante el Consejo Nacional Electoral, como era su obligación. La Fiscalía asegura que algunos de los desembolsos que corresponden a primera vuelta fueron reportados en la segunda vuelta, lo que habría alterado los informes contables. Pues por estos hechos fue imputado el presidente de Ecopetrol por el delito de violación de topes electorales. Esta es toda la información hasta el momento. Soy Juanita Tobar de Red Más Noticias. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Juanita. Pues ahí está el gerente de la campaña, Petro Presidente, Ricardo Roa, quien es el presidente de Ecopetrol todavía, porque aunque está en una licencia no remunerada o vacaciones, mientras se defiende de las múltiples imputaciones, porque esta no es la única que tiene, esta es otra más. Ahora por violación de topes de campaña. Son 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos para una campaña, así verdad no es mucho, pero lo violaron. Se pasaron los topes de la... Y ojo a esto, porque para entender la gravedad de esta situación, los analistas recuerdan que el panorama para el presidente de Ecopetrol, quien actualmente se encuentra en vacaciones o licencia para asumir su defensa, es doblemente delicado. No estamos hablando de simples quejas o señalamientos administrativos, se trata de dos imputaciones penales con firme. Hace apenas un par de semanas, Ricardo Roa fue imputado por presunto tráfico de influencias en un escándalo de corrupción que involucra seriamente la adquisición de un lujoso apartamento por un valor notable e inferior al del mercado comercial, presuntamente a cambio de direccionar contratos al interior de Ecopetrol. campaña y por eso es imputado. La Fiscalía presentó sus argumentos, Ricardo Roa dice que no los acepta. Hasta ahí vamos. Sí, se habrían excedido en 1.664 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta, Giovanni, pero la verdad es que uno sí podría decir que es doblemente delicada la situación para Ricardo Roa por cuenta de esta segunda imputación. La primera, tráfico de influencias, se podría pensar que esta es quizá mucho más compleja porque estamos hablando de violación de topes y dice la Fiscalía que las pruebas son contundentes y él era el gerente de campaña, es decir, la persona sobre la que recae absolutamente toda la responsabilidad, quien autorizaba pagos, suscribía contratos, avalaba la contabilidad y todo llevaba su firma. Difícilmente, la verdad, este caso podría llegar a tocar al presidente, pero para el doctor Ricardo Roa, sí, todo parece indicar que lo que viene es un camino, por lo menos pedregoso. Es un camino complejo, porque tiene dos imputaciones. Es que súmelas, no solamente una, son dos imputaciones. No son señalamientos, no son quejas, no, claro, son imputaciones, que esto es otra cosa. Así es. Para las personas que no somos, digamos, especialistas en derecho penal, uno siempre tiene que repasar cómo es que es el caminado de aquí en adelante. Esto arranca con una indagación. Esa indagación significa que la Fiscalía averigua aquí y allá y más allá. Paréntesis, en este caso la Fiscalía recibió un expediente del Consejo Nacional Electoral. Acuérdense ustedes que el Consejo Nacional Electoral había evaluado previamente si se habían violado los topes o no, había conceptuado que la violación de topes había sido incluso mayor a la que se ha hablado hoy de 2.000 millones de pesos, pero como el Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa, no es una autoridad penal, lo que hace es que agarra un expediente y se lo manda a la Fiscalía. La Fiscalía lo recibió, hizo esta indagación preliminar,
llegó a estas cifras y presenta la imputación de cargos. Viene indagación, viene imputación, allí arranca una investigación mucho más profunda y después de esa investigación viene el escrito de acusación, que ya es el documento con el cual se acusa al doctor Ricardo Roa, se acusará pues porque eso vendrá unas semanas más adelante, y con ese escrito de acusación arranca el juicio. ¿Por qué hago esa recapitulación? En primer lugar porque ustedes ya oyeron en algún momento, pero si el Consejo Nacional Electoral ya había llegado a una conclusión, ¿por qué ahorita esto arranca? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Vía administrativa, vía penal, es en la que estamos en este momento. Y esa vía penal seguramente tendrá un desenlace muy adelante, mucho después de la primera vuelta, mucho después de la segunda vuelta, apenas arrancaría el juicio en unos días y ese juicio se puede demorar un buen rato. Pero es imputación número 1, de la cual dicho... Y ojo, porque a pesar de que el proceso judicial tomara meses, el impacto político en las urnas es inmediato de cara a las próximas elecciones presidenciales. Mientras las bases más radicales de la izquierda parecen inmunes a este tipo de escándalos financieros, la oposición radical los usa como bandera. El golpe real se sentirá en el centro del espectro político, un sector decisivo que podría inclinar la balanza en la primera o segunda vuelta presidencial en los próximos días. Y ojo a esto porque en los paneles de debate la pregunta es unánime: ¿por qué es un dirigente con las banderas éticas de Cepeda permite y tolera la presencia de personajes cuestionados en su propia tarima de campaña? De paso, el Consejo Nacional Electoral también mandó copia del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Pues porque allí es el espacio en el cual se evalúa la posibilidad de acusar al presidente Petro, de modo que el Senado lo juzgara. Estoy de acuerdo con Paula, eso no va a pasar, eso no ha pasado. Ese organismo político es un cementerio de proyectos, un cementerio de procesos, y así sucederá también en este caso. Pero eso nos vuelve a traer a Ricardo Roa con esta imputación por violación de topes, con la imputación de hace unos 10 días o 2 semanas más o menos por presunto tráfico de influencias que involucraba corrupción, porque le habrían entregado un apartamento muy por debajo del precio comercial, incluso hay quienes dicen que no pagó absolutamente nada, a cambio de ordenar que en Ecopetrol se prefirieran ciertos contratistas frente a otros. Allí va a suceder lo mismo. Después de la imputación de cargos vendrá la investigación en forma, vendrá el escrito de acusación y vendrá el juicio. Por el momento, esta es la figura que más tensión política recibe de esos dos procesos. Pero sabemos que, jugadas las cartas de cara a las elecciones, es muy probable que los seguidores de Iván Cepeda sean absolutamente inmunes a esta clase de argumentos, inmunes a esta clase de escándalos. Al otro lado, los seguidores fervientes de la oposición pues dirán, bien, sí, ahí van, no sé qué. Y el centro es cada vez más chiquito. Ese centro que va a ser tan importante a la hora de definir porcentajes finales y que de pronto sí es susceptible, para oreja y pone atención y dice, ay, entonces ¿cómo es la imputación? ¿Cómo fue la violación? Quizás allí esté el impacto político. Por el momento, ese impacto político lo veremos en primera y segunda vuelta y después un juicio larguísimo. ¿Será, Mauro? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Yo creo que usted dice sí. de Cepeda, Juliana Guerrero estuvo con él, Sí. estuvo en tarima, la chiflaron, no pasó nada. Sí. No pasó nada, ahorita lo vamos a ver, así va la campaña. Ella, que estaba pues obviamente con unos casos de corrupción espantosos, estaba en tarima con él. Iván Cepeda es un hombre serio y él ha dicho, yo no voy con los temas de corrupción, incluso ha dicho, en este gobierno ha habido corrupción y yo no la voy a tolerar. ¿Qué hacía Juliana Guerrero con él en la tarima? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitió? No sé. Dos reacciones. La primera, ese porcentaje de votos que pueden tener Sergio Fajardo y Claudia López. Y atentos a esto porque el caso de Ricardo Roa deja en evidencia que la financiación de la política en Colombia sigue estando bajo la estricta lupa de la justicia. Mientras los tribunales deciden el futuro del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, los ciudadanos evalúan en las calles las consecuencias de estas revelaciones contables. La pregunta de cierre para ustedes, y quiero que me dejen en los comentarios, es la siguiente: ¿creen que las pruebas de la Fiscalía por violación de tope son contundentes para condenar al exgerente de campaña de Ecopetrol, Ricardo Roa, o consideran que esto forma parte de una estrategia para debilitar políticamente al sector de gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué opinan de la presencia de figuras cuestionadas en las tarimas de los candidatos alternativos en estos momentos? Déjenme saber en sus comentarios su opinión, que es muy importante. Además, no olviden darle like al video, activar la campana de notificaciones y suscribirse al canal para futuras entregas. Nos vemos en un próximo episodio.